buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra primera clase de Derecho Procesal Civil Especial. Y tal como lo señalábamos en el aula el viernes anterior, la primera parte de nuestra materia debe referir necesariamente a la clasificación de los procesos. Clasificación de los procesos que los encontramos en el Código General del Proceso en los libros tercero y cuarto, de tal manera que los libros primero y segundo del Código General los dedicamos a la parte general del derecho procesal, tercer año de derecho, en nuestras universidades semestralizadas, en los semestres quinto y sexto, en ocasiones cuarto y quinto, pero siempre antecediendo a el derecho procesal civil especial y procesal familia. El libro tercero del Código General del Proceso refiere a los procesos en particular, en tanto que el libro cuarto, que comienza ya con el artículo 588 en adelante, refiere a las medidas cautelares. Pero tal como lo señalábamos en la clase anterior, hablamos de procesos y medidas cautelares. Luego entonces, cuando lleguemos a ese punto, explicaremos cuál es la diferencia entre un proceso cautelar y una medida cautelar. Decíamos anteriormente, es decir, en la clase presencial del día viernes, que vamos a tomar esta clasificación que podemos ver allí en el tablero con una o dos de las primeras características y luego entonces abordaremos el tema ya en particular. Decíamos hace un momento que frente a cada una de las clasificaciones abordaremos una o dos, máximo tres características, luego pasaremos a estudiar las medidas cautelares y luego que hagamos un estudio de las medidas cautelares regresaremos a la primera clasificación que tenemos allá en el tablero y es la de los procesos declarativos. Entonces, en ese cuadro que estamos nosotros elaborando, que lo vamos a tomar por ahora verticalmente, vamos a ir mirando esas características. En primer lugar, tenemos al proceso declarativo. Y frente al proceso declarativo, esa primera característica refiere a la incertidumbre del derecho. La incertidumbre del derecho. Es decir, siempre que vamos a un proceso declarativo, estamos partiendo de un primer hecho cierto, lo incierto. Es decir, siempre vamos al proceso declarativo a que el juez, mediante la sentencia que profiera, y miren ustedes, en arbitramiento, mediante el laudo arbitral que profiera, hacer cesar esa incertidumbre. ¿Cómo cesa la incertidumbre? El fallo de fondo dirá si se tiene o no se tiene el derecho. Palabra clave entonces, incertidumbre. Daremos dos ejemplos, uno en civil, otro en familia. Cuando en civil vamos a que se declare la resolución de un contrato por el eventual incumplimiento del comprador en pagar el precio, frente al juez estamos trayendo una teoría, lo que podríamos llamar la teoría del caso. Es decir, le estamos diciendo al señor juez, con base en el artículo 1546 del Código Civil, el comprador incumplió y yo tengo la opción de pedir ante usted, señor juez, la resolución del contrato con indemnización de perjuicios o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Pero esa es mi teoría, son mis hechos y mis pretensiones, pero ellos pueden no ser ciertos. Es posible que la razón la tenga el demandado al contestar la demanda y proponer sus excepciones. Entonces, hasta este momento tenemos un
grado de incertidumbre que cesará con la sentencia. El juez dirá si efectivamente el comprador, por ejemplo, incumplió el contrato al no pagar el precio. Entonces, a partir de ese momento, el juez, al proferir el fallo, no solamente declarará la resolución del contrato, sino que condenará en perjuicios. O es posible que prosperen las excepciones, que se tengan que levantar las medidas cautelares que se practicaron y se deba condenar en perjuicios, pero en este caso al demandante, quien no logró probar que tenía el derecho. En familia, cuando sabemos todos que por constitución política tenemos derecho a tener un nombre, ello no refiere al nombre de Juan o de Pedro, de Patricia, sino a saber nuestro origen. Es decir, el nombre entendido como lo que conocemos por apellido, y ese apellido por vía tanto paterna como por vía materna. Y cuando quien es el padre del menor, por ejemplo, excepcionalmente también puede pasar en relación con la madre, pero es más usual que el padre no reconozca a su hijo, entonces iremos a un proceso de filiación para que la sentencia del juez declare que Pedro es el padre extramatrimonial de Pedrito. Hoy, a la luz de las nuevas pronunciamientos constitucionales, que Pedro es el padre de Pedrito y Pedrito es su hijo, sin que tengamos que hacer la distinción entre hijo legítimo e hijo extramatrimonial, porque ya no es necesario y además no es procedente. En ese orden de ideas, si el juez declara que Pedro es el padre de Pedrito, una vez practicadas pruebas, por ejemplo, la prueba de ADN, entonces se ha declarado el derecho. Declárese que Pedro es el padre extramatrimonial de Pedrito. En ese orden de ideas, ha cesado la incertidumbre en cuanto a la existencia del derecho. Pero puede suceder lo contrario. Patricia, que actualmente es cónyuge de Pedro, pero están separados de hecho hace unos 6-7 años, acaba de tener un hijo. Pedro, el cónyuge, se entera de esta circunstancia, nos consulta como abogados y nosotros le diremos que a partir de haberse enterado de que su cónyuge, porque lo sigue siendo, acaba de ser madre y que ese hijo por ley se presume suyo, debe ir rápidamente, porque el término de caducidad es de 140 días, a provocar un proceso de impugnación de la paternidad. En ese caso, si la sentencia es favorable a Pedro, es decir, se logra establecer que él no es el padre biológico del menor, ha impugnado la paternidad, la ha desconocido. En ese evento no se está declarando la existencia del derecho, se está declarando exactamente lo contrario, la inexistencia del derecho. De tal manera que hemos dado ejemplos por los cuales nos va quedando claro que el proceso declarativo es aquel que surge por la incertidumbre de saber si soy o no el titular del derecho que estoy invocando. Y en ese orden de ideas, siguiendo consecuencialmente, diremos los abogados que el proceso declarativo es para declarar que el derecho existe o en ocasiones para declarar que el derecho no existe. Si estuviésemos en clase de teoría general del proceso, esa materia que antecede de tiempo atrás, luego viene el procesal civil general, el probatorio, el procesal civil especial, pero todo con la base de nuestra asignatura, la teoría general. Si estuviésemos allá, estaríamos diciendo que el proceso declarativo más importante que tiene nuestra legislación es el proceso penal. Porque cuando se investiga a una persona, siempre hay que partir de la presunción de inocencia, consagrado en el 29 constitucional.
de tal manera que le corresponde al Estado, por medio de la Fiscalía General de la Nación, al investigar, venir a romper esa presunción de inocencia. Y si la persona es responsable, entonces el juez penal lo declarará responsable, proceso declarativo. Lo tenemos en civil, lo tenemos en familia, en comercial, en agrario, en temas de recursos naturales, en toda la ley del consumo. La mayoría de actuaciones jurisdiccionales que hoy conocen las superintendencias, con base en el artículo 24 del Código General del Proceso, todos ellos son procesos declarativos. Luego, nadie puede negar la importancia del proceso declarativo, de tal manera que, sin duda alguna, es el más importante proceso que hoy tenemos, cualquiera sea la jurisdicción o la especialidad jurisdiccional. Para el proceso ejecutivo, ¿cuál es su primera característica? Este proceso nace bajo la certidumbre del derecho. En el proceso ejecutivo no venimos a que se declare el derecho, él ya está declarado. Y entonces, ¿en dónde consta ese derecho? Consta en un documento de contenido cartular, o sea, papel, que se denomina el título ejecutivo. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Por lo señalado, vamos a colocarlo por acá y ahora lo borramos, en la ley 527 de 1999. ¿A qué refiere la ley 527 de 1999? A la creación y regulación de los documentos generados a partir de los mensajes de datos y el documento electrónico. El artículo 10º de esta ley 527 nos recuerda que el documento generado, creado de manera electrónica, tiene la misma validez que el documento creado en físico. Sin embargo, nosotros en Colombia, la verdad, estamos un poquito quedados de otras legislaciones y aquí todavía una de las características de los requisitos de forma del título ejecutivo es su contenido cartular, es decir, en papel. Aquí tenemos entonces certidumbre del derecho y cualquiera de nosotros se hará la siguiente pregunta, con toda razón, o pues con una razón aparente. Y si ya está declarado el derecho, ¿a qué venimos ante el juez? Respuesta: a hacer valer ese derecho coercitivamente. Volvamos a recordar otra clase de teoría general del proceso. Cuando estudiábamos jurisdicción y competencia, que dicho sea de paso es el tema más importante de esa asignatura, veíamos cuáles son los poderes que emanan de la jurisdicción, los 4 poderes que emanan de la jurisdicción. Y decíamos que surge el poder de declaración, poder de ejecución, el poder de coerción y el poder de documentación. Aquí está el poder de ejecución. Tenemos el derecho cierto, hasta este momento indiscutido, en donde consta en un documento cartular que se llama título ejecutivo. Y ahí vamos ya haciendo precisiones. Yo no puedo confundir título ejecutivo con título valor. El título valor está regulado por el Código de Comercio, gracias a la letra, el pagaré, la factura, el cheque, la carta de porte, el conocimiento de embarque, la remesa de carga, son títulos valores y a su vez son títulos ejecutivos, transferibles por endoso, si son a la orden, porque si son al portador, basta la mera entrega y se perfecciona el traslado del título y el derecho que lleva incorporado. Entonces tenemos un título ejecutivo, allí hay certidumbre sobre una ¿qué?
obligación.